Aleluya. Dichosos los que con un corazón noble y generoso guardan la palabra de Dios y dan fruto perseverando. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena. Al crecer dio fruto al 100 por uno. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esa parábola? Él les respondió: A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, todas las lecturas, las dos lecturas que hemos hecho, son muy interesantes. Pero tengo otro asunto también muy interesante. Hoy quiero honrar en esta misa, pedir por el Padre Gabriel Amor. El Padre Gabriel Amor, que falleció el día de ayer, uno de los exorcistas oficiales de la diócesis de Roma, a los 91 años. Es un sacerdote, tiene entre otras cosas dos importantes. Él es exorcista oficial y es uno de esos sacerdotes que a mí en concreto, en particular, me ha hecho mucho bien con sus libros, me ha enseñado muchas cosas. Muchas de las cosas que yo hablo sobre el demonio, el exorcismo y demás, las he aprendido de él, del Padre Gabriel de Amor, con sus libros. Y el segundo era uno de los mariólogos más importantes de nuestra actuales.
de nuestra época. Por lo tanto, para honrar su memoria, él, entre otras cosas, podríamos decir en las conferencias que ha dado, los libros que ha escrito y demás, ha dejado sobre el demonio, el exorcismo y demás, 7 frases que quisiera hoy comentar para honrar su memoria, ya que es un hombre realmente de vida muy dedicada a este ministerio del exorcismo. El Padre Amor empezó siendo exorcista por una broma. Hablando con el obispo, tenía su profesor, el Padre Cándido, que exorcista también en Roma, ya estaba mayor, tenía mucho trabajo, y se puso así un poquito, diríamos, era un hombre muy de buen humor, que siempre pues le gustaba hacer bromas muy honestas, muy correctas, no pesadas, no hirientes, pero simpático con su chispa de humor. Y entonces a su obispo le dijo, el Padre Cándido, que está solo, usted, el obispo, tendría que ayudarle, tendría que hacer, y le puso como que él se pusiera a ayudarle. Y entonces el obispo dijo, tienes razón, así que voy a nombrarle un ayudante. Te nombro ayudante. Y se quedó, ¿pero cómo? ¿Yo? ¿Pero si yo? Tú, siendo muy joven. Y ya empezó su ministerio bajo el Padre Cándido, uno de los grandes exorcistas también. 7 frases tomadas del que ha pronunciado en sus muchos años de exorcista el Padre Amor. La primera dice, Satanás está siempre activo, es el tentador desde el principio. En términos generales, Satanás está siempre activo, es el tentador desde el principio. Hace de todo para que el hombre peque, y cada vez que se realiza el mal, él está detrás, dejando en claro que es el hombre quien decide libremente sus actos, pero también existe una acción extraordinaria del maligno, y esta es la posesión diabólica. El Padre Amor, en sus muchos años de lucha con el demonio en los exorcismos, ha hecho en su larga vida, puesto que era joven, un sacerdote joven, cuando su obispo lo nombró exorcista, él ha hecho miles de exorcismos a lo largo de sus años. Ha muerto a los 71 años de edad. Él comprende, y esto es lo que nos deja en su enseñanza, el demonio hace todo lo posible para que pequemos, pero se esconde, de tal manera que las tentaciones, claro que tenemos tentaciones también propias de la carne, de nuestras pasiones, inclinaciones, pero Él pone ocasiones, situaciones, todo lo que hace, todo lo que sea posible para que el hombre caiga. Pero el hombre es libre. Nosotros no caemos porque el demonio nos hace caer. Somos libres, decidimos hacerle caso o no. Tú puedes luchar contra la tentación. Eres libre. El demonio está bajo el poder, el mundo está bajo el poder del diablo. En el libro El último exorcista, escrito por el vaticanista Paolo Rodari, el Padre Amor aseguró que el mundo está bajo el poder del diablo, y junto con Satanás muchos de sus profetas, personas que la Biblia llama los falsos profetas, falsos porque llevan a la mentira y no a la verdad.
Tenemos que tener cuidado. Hoy en el mundo salen muchos por ahí que parecen profetas, que parecen hombres que dicen las cosas que suceden, que van a suceder y que hablan de una manera. La Biblia les llama a los falsos profetas. Llevan a la mentira. La verdad la tenemos en la revelación divina. Jesús es la verdad. Por eso, por más moderno que sea, por más famoso que sea, por más actual que está diciendo cosas y que sea político, que sea artista o que sea del mundo que sea, si habla en contra de la doctrina enseñada por Jesucristo que nos transmite la Iglesia, de los mandamientos de la ley de Dios, de la Iglesia, es un falso profeta. En algunas cosas puede acertar, pero siempre lleva para el mal. Es un falso profeta. Tengamos cuidado. Hay que saber analizar, hay que tener ese criterio, si no, nos engañan. Otra de sus frases es: Satanás ataca sobre todo al Papa. En su libro El último exorcista, el Padre Amor señaló que Satanás ataca sobre todo al Papa. Su odio por el sucesor de San Pedro es feroz y él lo ha experimentado en muchos exorcismos. Y después del Papa, Satanás ataca a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos. Es normal que así sea, dice el Padre Amor. Ninguno se debería de escandalizar. Los sacerdotes religiosos y religiosas están llamados a una dura lucha espiritual. Otra de sus frases, y él lo ha experimentado muchas veces, es: invocar a Juan Pablo II es efectivo contra el diablo. En mayo del 2011, el Padre Amor señaló a una agencia de prensa que San Juan Pablo II se ha convertido en los últimos años en un poderoso intercesor en la lucha contra el demonio. Decía el Padre Amor: le he preguntado al demonio más de una vez, ¿por qué te da tanto miedo Juan Pablo II? Y ha tenido dos respuestas distintas y ambas interesantes. La primera: porque desarmó mis planes. Dice el Padre Amor: creo que con esto se refiere a la caída del comunismo en Rusia y en Europa del Este. La otra respuesta es que el demonio le dio porque arrebató a muchos jóvenes de mis manos. Y comenta él: hay muchos jóvenes que gracias a San Juan Pablo II se convirtieron. Tal vez algunos ya eran cristianos, pero no practicantes, y luego con Juan Pablo II volvieron a la práctica. Otra de las frases del Padre Amor: el demonio quiere la muerte de la Iglesia, porque ella es la madre de los santos. El Padre Amor con esto se refirió a la campaña difamatoria contra el entonces Benedicto XVI, a quien algunos acusaban de encubrir abusos sexuales cometidos por miembros del clero, cuando en realidad fue él quien estableció la política de tolerancia cero. El exorcista denunció en aquella ocasión que el demonio usa a los sacerdotes para culpar a toda la Iglesia. En esto de las acusaciones, ya a los sacerdotes, ya a la Iglesia, detrás está el demonio. Hace unas acusaciones contra la Iglesia y es para desacreditarla, para hundirla, para hacer que desaparezca. Porque la Iglesia es la que nos da la santidad. La Iglesia nos da los sacramentos. Con los sacramentos tenemos el perdón de los pecados, que ese es un sacramento que odia el demonio.
por eso mete tanta vergüenza y tanto temor y tanta repulsión a la confesión. Y la Eucaristía, todos los sacramentos son santos y Cristo nos santifica por ellos, de una o de otra manera. Pero los dos sacramentos que más odia, por eso la persecución a la Eucaristía, con tantas comuniones sacrílegas y tantos abusos y profanaciones de la Eucaristía, porque Cristo está presente ahí, real, verdaderamente, en la Eucaristía con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y en la confesión porque es el sacramento que me devuelve la gracia santificante, me santifica. Y por esto el demonio contra la Iglesia, de una cosa, pues lo agranda, siempre es mentiroso. Que él fue lo que hizo ya en la primera tentación con Eva. ¿Cómo es que Dios os ha prohibido que comáis de todos los árboles del jardín? ¿Y qué había dicho Dios? De todos los árboles puedes comer, pero de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Así, esa mentira que dijo, y le fue bien, allá en el Génesis, en el paraíso, ¿cómo es que Dios os prohíbe comer de todos los árboles? Falso. Totalmente falso. Así, todos los sacerdotes son esto, todo el mundo, toda la Iglesia. ¿Ve? Porque uno o una parte, un grupo, unos pocos, tengan un defecto y cometan un error, un pecado, lo que sea, inmediatamente lo hace, lo agranda a toda la Iglesia. Es así, la Iglesia está pervertida, la Iglesia es... Esa es la mentira del demonio. Otra de las frases del Padre Amor: el intercesor más efectivo de todos es la Virgen María. Para librar del demonio, para descubrir las tentaciones, para conocer sus mentiras, para librarse del acoso del demonio, siempre la intercesión más grande nos la pone ahí en la Virgen María. Por eso la imagen de la Virgen María, de la Inmaculada, la serpiente a sus pies aplastando su cabeza. Ella aplasta la cabeza del demonio. El Padre Amor lo sabe y nos dice, nos enseña. Hay que acudir a la Virgen. Es la más efectiva cuando la invocas como María. Es el nombre, con el de Jesús es el nombre que el demonio no puede pronunciar, le arde, diríamos, las entrañas, la boca. Dice el Padre Amor: una vez le pregunté a Satanás, ¿por qué te asustas cuando invoco a Nuestra Señora? ¿Por qué te asustas más cuando invoco a Nuestra Señora que cuando invoco a Jesucristo? Me contestó: porque me humilla más ser derrotado por una criatura humana que ser derrotado por Él. De Jesucristo no dice su nombre, dice por Él. Y de la Virgen, ella, pero no dice Él, ni Jesús ni María. Porque me humilla más ser derrotado por una criatura, por la Virgen. Otra de sus frases: el Estado Islámico es Satanás. El 13 de abril de 2015, a través de las redes sociales, el Padre Amor afirmó que el Estado Islámico es Satanás. Las cosas suceden primero en las esferas espirituales y luego se hacen concretas en la tierra. Los terroristas musulmanes persiguen y asesinan a los cristianos en Irak y Siria. Y eso viene, el demonio es el que odia y por eso ha metido ahí el Estado Islámico para destruir el cristianismo y todos los principios cristianos. Encomendemos su alma que tanto ha luchado contra el demonio para que hoy, diríamos, él delante ya con la Virgen,
pues es un hombre de una vida realmente santa. Pidámosle para que nos ayude en este discernimiento de las astucias del diablo, su persecución, su mal, sus mentiras, para que no nos dejemos envolver y desviar por las maldades e intenciones perversas del demonio. Y como dice el Padre Amor, la mayor intercesora es la Virgen María. Acudamos a la Virgen María siempre que veamos la tentación, la mentira, el acoso del diablo en nuestra vida para apartarnos de Dios.